Pues estamos avanzando ya estamos prácticamente en la recta final de lo que es la unidad número 2. Entonces, el tema central que estamos revisando en estos videos tiene que ver con particularmente la psicosis, la esquizofrenia. Entonces mencionamos que la psicosis puede tener relación con efectos adversos al consumir sustancias de una manera exagerada y moderada. Estas sustancias, al desarrollar una intoxicación, pueden tener un efecto secundario, y hay quienes han presentado algunos problemas derivados del consumo, por ejemplo, de una droga, ¿no? Entonces esta droga ha alterado desafortunadamente el funcionamiento eh, orgánico, biológico, pero también ha alterado su conciencia o la interpretación de la realidad. Entonces también tenemos la psicosis y la farmacodependencia, lo mencionamos el día de ayer, que puede también tener una relación directa del consumo inmoderado, exagerado y compulsivo también de medicamentos. También se presentan enfermedades crónicas, algunos episodios psicóticos. Puede ser por alguna impresión psicológica que haya sido, pues que la persona ha entrado en un periodo de crisis y desorganización y se haya quedado en esa situación, o todos los problemas juntos sumando a un problema de personalidad. Entonces estos son aspectos asociados, como lo estamos revisando aquí. Pueden estar involucrados en el desarrollo de la conducta que nosotros llamamos psicótica o no. ¿Sí? Hay aspectos también neurobiológicos que se han investigado pero que no han encontrado, pues ahora sí que una base científica que permita afirmar que el hecho de una situación en una área cerebral provoca la psicosis. O sea, generalmente son hipótesis que se tienen al respecto, igual de lo que estamos comentando aquí. Estas también vendrían siendo hipótesis. Como tal, mencionar que existe una diferenciación entre lo que tiene que ver con un episodio psicótico, que es un periodo de alucinación o una situación que se da de manera temporal, y a la psicosis como se considera, ¿no? Cuando ya son comportamientos atípicos regulares. Hay que considerar algunas características. Aquí les puse 3 aspectos. Número 1, que está presente los periodos de desorganización. Es una desorganización personal, una desorganización familiar, una desorganización psicológica, mental. O sea, es una desorganización en todas las áreas que han presentado estas personas, de tal forma que pueden descuidar su higiene personal, o pueden descuidar incluso a su familia, a sus hijos. Pueden estar muchas veces, muchos días sin bañarse, sin asearse. Entonces esto es atribuible a una conducta de desorganización. Por lo general estas personas pues están o han hablado de una realidad alterna. Esta realidad alterna puede ser construida por ellos mismos, o muchas veces lo observan, lo ven como su realidad personal, algo que los demás no ven. Desafortunadamente, lo que sucede en el interior del sujeto nosotros no lo podemos observar ni podemos darnos cuenta que realmente está sucediendo. Entonces, hay una alta capacidad para mentir de los seres humanos, y hay quienes fingen incluso una psicosis con un interés de que, por ejemplo, no vayan a la cárcel después de haber asesinado de manera muy agresiva o violenta a alguna persona, y fingen una psicosis como tal, y fingen una cuestión así. Entonces ponen en apuros muchas veces a la ley, pero bueno, son aspectos
que tienen que ver con precisamente las personas hasta dónde pueden llegar, a qué grado pueden llegar y construir una realidad alterna. Esta realidad alterna es ficticia, obviamente, pero muchos argumentan que esta realidad alterna realmente la están viviendo, ¿no? No es una imaginación, o no es una construcción personal, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta estas características. Existe también la hipótesis de que los sujetos que están presentando o que son catalogados muchas veces con psicosis están realmente evitando ciertas experiencias o evitando ciertas situaciones que no quieren vivir, que le traen recuerdos o que le traen eventos, imágenes que no quieren volver a recordar. Entonces esta es una hipótesis de la evitación experiencial que ocurre en muchos trastornos, pero no todas las personas, pues ahora sí evitan experiencias, pero hay que tomar en consideración esta característica como tal. Entonces estos 3 puntos ahí que les estamos mencionando para que ustedes los tomen en cuenta. Bueno, entonces ya pasamos al proceso de intervención. Decirles que la intervención en psicosis hace algunos años, algunas décadas, era un enigma, una situación difícil para el área psicológica. La gran mayoría de los psicólogos no se consideraban aptos o no se sentían capaces de poder atender a personas o pacientes con estas irregularidades o con estos comportamientos atípicos o estas problemáticas que narramos hace un momento. Entonces se consideraba exclusivamente el tratamiento farmacológico hace algunas décadas como exclusivo a la atención a este tipo de casos. Sin embargo, con el desarrollo de la psicoterapia como tal, no solamente de la psicología, sino las estrategias, el abordaje, la intervención, el proceso terapéutico ha permitido también tener pues una base conceptual, una base práctica que dé, pues ahora sí que algunas salidas o que pueda contribuir o aportar desde el área psicológica. Entonces es bueno que ustedes vayan familiarizándose o vayan entendiendo estas cuestiones para que no se sientan abrumados ni abrumadas en el sentido de atender este tipo de casos. Aunque realmente el abordaje de la psicosis y la esquizofrenia viene siendo un desafío para la mayoría de los psicólogos, aún a pesar de que existe un bagaje cultural o una base teórica amplia o una sistematización de la psicoterapia. Aún así, para muchos representa miedo, para muchos psicólogos representa conflicto el poder atender este tipo de casos por las reacciones que pudiera tener la persona o por los antecedentes conductuales que presentan. Por general, la gran mayoría de las personas que han padecido o han sido catalogados así, se encuentran en penales, se encuentran en lugares, en cárceles, en lugares en donde es difícil también que los psicólogos o las psicólogas puedan tener esa facilidad de atender ese tipo de sujetos. También en el área de la salud, pues esto siempre se ha estado trabajando, porque la gran mayoría de las personas que tienen algún problema, ya sea psicológico o un problema psicótico, muchas veces lo que dicen, pues bueno, necesito algún centro de salud, necesito un hospital o necesito llevarlo a algún lugar en donde le puedan atender. Y por lo general son los primeros lugares en donde acuden las personas en la desesperación y pueden estar en un hospital y pasar a otro hospital, pasar a un centro de salud y pasar a otro centro de salud, a diferentes clínicas, cuando hay una problemática pues que es compleja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la intervención temprana en psicosis. Hay algunos estudios, algunas investigaciones que se han hecho
de la llamada intervención temprana en psicosis. Esta se desarrolla en las fases iniciales de la psicosis, en los las primeras semanas, si quieren verlo así, en los primeros momentos en los cuales la persona entró en una desorganización o no puede tener conciencia de su nombre, de sus familiares. Muchas veces se ha atendido de manera inmediata esta situación y por lo general este proceso es un tratamiento multidisciplinar en donde no solamente es el psicólogo, sino que entran diferentes profesionales. Bueno, en el trabajo psicológico y en el área de psicoterapia, en mi caso particular, pues me ha tocado atender casos así. Entonces pues tenemos que tener elementos o tenemos que también prepararnos, estudiar, estar actualizándonos constantemente para atender este tipo de casos. Y bueno, decirles que en mi experiencia también profesional, pues me ha tocado trabajar de la mano o con el acompañamiento de algunos otros profesionales, psiquiatras, neurólogos, etcétera, ¿no? Con diferentes profesionales, trabajadores sociales, médicos, enfermeras. La intervención en psicosis en el área médica, por lo general, es atendida farmacológicamente, como lo veíamos, y en el caso de nosotros, por ejemplo, los psicólogos que trabajamos en áreas sanitarias, pues tenemos este contacto y no podemos descartar esta interrelación o esta interconexión de diferentes profesionistas. Hay que estar trabajando de manera coordinada con diferentes profesionistas y también respetar el trabajo que hacen los demás profesionales de la salud mental. Como tal, las formas de psicoterapia que existen en sí, bueno, en este caso, aquí puse otras psicoterapias, la terapia de aceptación y compromiso, DBT, psicoterapia analítica funcional y TCC, que es terapia cognitivo-conductual. Quiero comenzar con ese tema, ¿no?, de las otras psicoterapias. Mencionar que las primeras investigaciones o los primeros casos fueron reportados propiamente por psicoanálisis, ¿no? O sea, los psicoanalistas o los primeros psicoanalistas fueron los que empezaron a desglosar parte de lo que es la psicopatología como tal, a poner categorías o en su momento hacer estas clasificaciones, ¿no? De ahí se derivan diferentes situaciones, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis, cuando hizo sus primeras impresiones o sus primeros criterios diagnósticos, y después con la asociación americana de psicología, psiquiatría, empezaron a formular todo esta cuestión del DSM, el CIE-10, CIE-11, posterior, el DSM 1, 2, 3, 4 hasta el 5 que ahora está. Empezaron a hacer estos desarrollos ya incorporando a diferentes perspectivas teóricas. Entonces de raíz hubo desde el psicoanálisis hubo una atención un abordaje a estas problemáticas. Sin embargo, no van a encontrar mucha información con respecto a la atención a estas cuestiones. Entonces, pero sí mencionar que fueron las primeras atenciones. Ahora, vamos a TCC. La terapia cognitivo-conductual surge como, pues ahora sí, separada del psicoanálisis. Entonces, dentro de lo que es la atención en el abordaje en psicosis, se trabaja la entrevista motivacional, se trabaja la adherencia terapéutica, la estrategia de resolución de problemas, la psicoeducación. También se les trata de incentivar a los pacientes o consultantes la terapia ocupacional. También tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que tiene que ver con la aceptación y otras formas de psicoterapia contextual,
en el cual es abordaje del yo, la aceptación y la validación